buscaríamos llevarla a la admisión. Y ahí tendríamos decantador original más el nuestro. Mejor ya, imposible. Buenas, hoy tenemos aquí este Opel Vectra C con el 1900 TSI que vamos a cambiarle el decantador de aceite, la válvula PCV y un manguito que nos llega aquí, que desde aquí lo podemos ver, que es el que viene de la PCV directamente a la admisión. Como vemos está totalmente obstruido, doblado y agrietado. ¿Qué pasa? Que los gases ya aquí cogen presión y lo que nos está haciendo es del mismo decantador la PCV soltando vapores por allí, que como vemos por aquí está un poquito así ensudado y es de eso. Vamos a quitar esta tapa. La tapa le damos un tironcillo de las 4 esquinas y la tendríamos en la calle. Y aquí está lo que os comento. Esta tubería que viene del decantador, que lo tenemos aquí detrás, es el que viene al manguito a meternos los gases del cárter de motor, a metérnoslo en la admisión. ¿Qué pasa? En la admisión también ya tenemos mucho aceite, así que algo está colando. Y es seguramente porque ya está pasando bastante aceite. Fijaros todo lo sudado que está todo esto. Y ahí tenemos la PCV. ¿Veis? Esto está ya demasiado suelto. Ahí lleva una tórica, aunque esto tiene que tener algo de holgura porque es un enganche rápido. Lleva ahí una tórica, pero está dejando pasar los gases. Como decimos, porque tiene aquí también una obstrucción y está forzando la salida por aquí, por donde buenamente puede. Este latequillo es el que viene de la culata y viene al decantado a la PCV. Hemos intentado buscar todos los manguitos, pero hay manguitos que ya no los tienen ni en fábrica, que no lo hacen directamente. Hemos conseguido encontrar el que peor tenemos, este de aquí, y la PCV la hemos pedido a la casa oficial, a la casa Opel. La PCV podemos ver que es original. Ahí tenemos la referencia por si os sirve de algo. Con todo eso yo intentaré dejarlo, si se vende en Amazon, dejarlo en la descripción del vídeo para que podáis comprarlo a través del enlace. Fijaros que la PCV original la fabrica Male. Por si no queréis comprarlo directamente en la casa oficial, se lo compráis a la marca Male, que sería el mismo, pues el que le fabrica la original a ellos. Esta toma de aquí es la que os comento, que es enganche rápido. Ahí dentro lleva una tórica que no debe de dejar pasar los gases de motor hacia afuera. Y aquí tenemos la toma que viene de la culata. Pasaría los gases de la culata, de los gases de motor, los pasaría a través de este orificio al decantador de aceite, para que el aceite se quede aquí. Y aquí tenemos la entrada también del cárter, de los gases del cárter. Aquí tenemos también el otro manguito que vamos a cambiar. Como podemos ver, en esta parte tiene otro diámetro que en esta, porque en la parte de la admisión entra un poquito más gordo. Y esta es la tubería que nos pasa por lo alto de las tapas de balancines. Si observamos la PCV, vemos que tenemos dos cogidas, dos arriba y una aquí en la espalda. Vamos a ver cómo va pillado ahí al bloque motor y a ver si tenemos que sacarla con el soporte o directamente podemos desatornillar la PCV y sacar solamente el decantador. Pues vamos a cambiar primero este manguito, antes porque puede ser incluso que tenga que levantar el coche para poder quitar el decantador de atrás sin tener que quitarlo con el soporte. Vamos a quitarle este manguito del turbo para poder acceder, digamos, a ese manguito y poder trastearle la abrazadera mejor. Aflojamos la abrazadera. Esta en este caso es una cabeza de 7. Pues ya tenemos la otra abrazadera floja, vamos a ver si no está muy pegado. Parece que no, y no sale. Fijaros la cantidad de aceite que tenemos en la admisión. Esto al final se cepilla el turbo. Vamos a quitarle este codillo también, que me está estorbando porque la abrazadera la tenemos ahí orientada para adentro. Y lo voy a intentar aflojar y quitarlo, a ver si aquí también no está muy pegado como en el otro manguito. Y hacemos un poquito de espacio para meterle mano a esa abrazadera. En vez de ponerla mirando para acá, la han puesto mirando para acá y no hay manera de meterle mano. el tubo, aprovechamos, lo limpiamos también por dentro. Vamos a tapar aquí
Y así evitamos que se nos pueda caer un vaso de la carraca o algo y se nos cuele con tan mala suerte en el turbo, que no sería la primera vez que pueda pasar. Bueno, vamos a ver si como estáis viendo, con la trocolilla de la punta chica, la 7, los alargadores y el destornillador, a ver si conseguimos llegar y poder aflojarla. Y ya aflojamos arriba. Vamos a meterle el destornillador por aquí y lo despegamos un poquito de lo que es la tubería metálica para que ahora nos sea fácil extraerlo. Fijaros la inclinación ya que tenía y el corte que tenía dado el manguito, estaba totalmente estrangulado. Fijaros que el tubo que tenía, el manguito que tenía, es un manguito que habían cogido con el grosor de la parte más ancha y arriba, para reducirlo, le han metido otro manguito dentro de ese manguito. Esto se lo habrán hecho en algún otro sitio y al final el manguito, cuando no tiene su forma natural, porque seguramente este manguito sería recto y por eso ha provocado también este fallo. Fijaros como el manguito original suyo, vaya, no es original de Opel, pero tiene la forma que tendría el original, y entonces esto pues no facilita para nada la deformación que ha tenido este, por ejemplo. Vamos a echarle un poquitín de vaselina solamente en la entrada, a ver si no nos cuesta mucho meterlo en su sitio. Quitar la varilla. Déjame a mí tranquilito, para igual. Ya tenemos nuestra abrazadera apretada, es que no se vivía mejor con el móvil, pero fijaros por la forma que tiene el manguito, pues ya no tendremos el problema que hemos tenido con el otro, que estaba estrangulado y sin dejar pasar los gases a lo que es la admisión. Pues bueno, vamos a montarle el manguito este y lo dejamos apretado. Fijaros, observad siempre las piezas, porque fijaros lo que nos hemos encontrado en este codo. ¿Veis el roce que tiene y la hendidura que tiene ya en el aluminio? Se lo ha comido prácticamente entero. Tanto que, fijaros el burtillo ya allí por dentro, por donde aparece. Si nosotros tenemos ahí una pérdida de presión, también es uno de los problemas, lo que causa, los causantes de bastante humo negro. Si tenemos el vehículo que no echa también mucho humo negro, puede ser también una EGR o incluso un manguito, no tiene por qué ser de los rígidos, de estos flexibles, puede estar pinchado o también tener ese problema. Antes de apretar la abrazadera, vamos a meter los manguitos y una vez que lo tengamos todo colocado, apretamos la abrazadera. Pues una vez que lo tenemos todo más o menos ya situado los manguitos y vemos que no nos roza en nada ni están forzados, digamos, pues ya apretamos la abrazadera. Lo he estado mirando por abajo y parece que la mejor opción para desmontar ya el decantador, la PCV, va a ser por aquí. Así que vamos a empezar a quitarle los manguitos, a soltarle los dos. Recordamos que este es de enganche rápido, tendríamos que pulsar el anillo este. Pulsaríamos este anillo con algún destornillador o algo a la vez que tiramos de la manguera para arriba. Pulsaríamos la anilla de un lado, el otro lo llevamos también a fondo. Tenemos que procurar no forzarlos mucho los manguitos porque están bastante pasadillos. Este casi estoy pensando en quitarlo. Lo voy a dejar quitado de aquí y podré trabajar mejor ahí en la zona. Ahí, y lo sacamos a la calle. A ver si nos sale ya tirando de él. Pues lo tendríamos ya fuera también. Vamos a quitarle los dos tornillos de arriba del soporte de la PCV. Con una 8 de bazo le aflojamos los dos tornillos. Está bien siempre tener un imán y así no corremos el riesgo de que con los dedos se nos caiga. Aflojamos la abrazadera del manguito que viene de los gases del cárter.
Pues ya la tenemos floja. Yo he tenido suerte y el decantador se me ha separado de los dos tornillos que hemos pillado arriba. Pero estoy viendo que lo que es el tornillo que hemos visto que lleva, ahora os lo enseño. Vamos a sacarlo y ahora lo explico mejor. Ya tenemos la abrazadera floja, a ver si quiere salir. Eso perdonad porque quiero estorbar lo mínimo para la imagen, pero si meto el cabezón aquí, perdonadme, pero es que no me queda otra para poder ver algo y poder tirar. Ay, ya parece que se ha soltado. Aquí lo tenemos. Fijaros lo que estaba diciendo. ¿Veis? Aquí os lo voy a enseñar en el nuevo lo que lleva. Fijaros en el nuevo lo que os decía. Aquí tenemos una rosca incorporada dentro del material, del soporte de plástico. La opción para no tener que, porque si tuviéramos que soltar el soporte, tiene un poco de más jaleo. Entonces no sé si es que he tenido suerte, con el tiempo se ha soltado el casquillo suyo, o es que ya tenía alguna manipulación hecha y estaba el casquillo fuera. ¿Qué vamos a hacer? Porque para no tener que quitar todo el soporte, nosotros yo creo que con estos dos tornillos que nosotros pillamos en la PCV, más los manguitos que ya lleva, que son algo rígidos, y el tornillo, que este casquillo está puesto apretado en el soporte. Pues ¿qué vamos a hacer? Que yo creo que con esa sujeción que estábamos diciendo le va a valer más el punto de apoyo, porque esto trae, aparte de la rosca, trae como para meterle, porque son casquillos que van roscados en el soporte. Cogemos una 4 de alle, quitamos el casquillo y aprovechamos el casquillo viejo ya que está ahí y no tenemos que desmontar mucho más, porque si no tendríamos que liar ahí bastante. Pues quitamos el casquillo viejo, como veis se queda ahí el hueco. Y esto, como está el casquillo viejo, vaya, este hemos quitado el nuevo. Como está el casquillo viejo puesto en el soporte, como hemos dicho, una vez que nosotros la metamos, como va a estar en el soporte, pues el casquillo va a entrar dentro. Que el que tiene no es, el que tiene ahí abajo no es roscado, es tipo remache, entonces nos va a venir mejor para que se lo trague. Y entre, como decimos, el soporte que tiene con sus mismos manguitos que son rígidos, más los dos tornillos de arriba, lleva sujeción ya de sobra, más el anclaje este de aquí, una vez que lo peguemos al bloque. Pues vamos a meter ya la PCV nueva, el decantador, y le enganchamos el manguito de abajo. Ahí está. Y vamos a aprovechar, ya que antes de atornillarlo, y le apretamos la abrazadera del manguito de abajo. Ya la tenemos apretada. Con las abrazaderas no os paséis, porque son manguitos viejos y como pachurremos mucho la abrazadera, al final nos cargamos el manguito. Pues, antes incluso de atornillarlo, vamos a aprovechar que podemos echar el decantador un poquito para abajo y nos va a facilitar el poner el manguito de arriba mejor, más fácilmente. Ahí, ya una vez que lo tenemos metido porque este de aquí, el que nos viene a la tubería, este es rápido, este es encajarlo y ya está. Así que vamos a ponerle los dos tornillos al decantador y lo dejamos apretado. Voy a apretar ya, una vez que lo tenemos apretado, la abrazadera. Este tipo de abrazadera yo la aprieto con unas tenazas. Ya así vamos a meterle este manguito, que está también bastante agrietado por aquí. Voy a intentar si de una manera o de otra lo localizo y conseguimos ponérselo también, porque está muy mal, muy pasado. Este de aquí solamente tendríamos que empujar, como hemos dicho, y ya vamos a apretar esta abrazadera. ¿Sabéis cómo lo haríamos bien del todo para proteger nuestro motor de esas cantidades de aceite que al final terminan en la admisión? Aparte de su válvula de PCV, cambiarla y ese decantador que esté en condiciones, nosotros podríamos añadir un decantador extra. Tengo ganas de hacerlo en mis vehículos y lo que me falta es tiempo. Estoy detrás de hacerlo para que lo podáis ver bien. Pero os doy una explicación. Por ejemplo, este manguito de aquí es el que nos llegaría a la admisión, que es el que hemos reparado, ¿no? Pues aquí tendríamos que coger esta salida,
de gases, que es la que ya iría a la admisión, nosotros solamente tendríamos que intercalar. O sea, de esta salida, en vez de que siga por el tubo, la sacaríamos por aquí. Llegaría a un decantador que nosotros pondríamos auxiliar, que con cada cierto tiempo tendríamos que drenarlo porque también tienen su nivel para ir controlándolo. Y lo que conseguimos con ese decantador auxiliar es ya que no nos llegue apenas ni gota de aceite a lo que es la admisión. Y esta tubería, como hemos dicho, la meteríamos en la entrada de ese decantador auxiliar, y en la salida pues ya buscaríamos donde la teníamos naturalmente de fábrica. Buscaríamos llevarla a la admisión. Y ahí tendríamos decantador original más el nuestro. Mejor ya, imposible. Bueno, pues ya tendríamos nuestra PCV cambiada y el manguito de la admisión, que es que estaba fatal. Vamos a seguir insistiendo, a ver si, aunque no los tengan en fábrica ni en la mayoría de las tiendas de repuestos, voy a seguir buscando y buscando, a ver si consigo encontrar los manguitos que nos faltan por poner nuevos y los ponemos nuevos, porque así es como vamos a hacerlo bien del todo. Pues bueno, espero que como siempre este vídeo te haya servido, aunque sea de entretenimiento. Si ha sido así, dale un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.